Muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí, vamos aquí estamos con la lección, hermanos. Hoy día, hermanos, ahí está, sábado 6 de julio, hermanos. Sábado 6 de julio, hermanos. Hoy día en el folleto Escuela Sabática ya empezamos con la segunda lección de este segundo trimestre, tercer trimestre, hermanos, ¿no? Y es la lección número 2. Y esta lección que vamos a empezar a estudiar ahora, haremos una introducción, se repasará el sábado que viene, el 13 de julio, ¿no? El 13 de julio, bueno, de este año 2024, ¿no? Bien, hermanos, hoy día vamos a ver pues una introducción de la lección para esta semana. Esta semana, la lección de esta semana tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor confirmar si se ve o no se ve la presentación, dando una lectura. A Un ver, día en el ministerio de Jesús, dice hermano. muy bien, ahí está, hermanos, dice, un día en el ministerio de Jesús. Es como que, ¿cómo pasamos, hermanos, un día, no? Nosotros, un día. ¿Qué hacemos, no? ¿A qué hora nos levantamos? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿no? ¿A qué hora tomamos desayuno? ¿Nos llevan al trabajo? No sé. Un día, ¿no? Un día. ¿Cómo es el día, no? Nuestro día. Aquí vamos a ver, hermanos, un día en el ministerio de Jesús. Un día en el ministerio de Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, respecto a este título? Un día en el ministerio de Jesús o el trabajo de Jesús, no esta palabrita ministerio, entenderíamos así, ¿no, hermanos? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Participen. No, no solamente sería un día, sino cada día, hermano. ¿Cómo es cada día o todos los días? En el ministerio de Jesús, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi accionar de cada día? Y eso sería la pregunta para cada uno de nosotros también, hermano. Ajá. Gracias. Así que, hermanos, ahí está, ¿no? O sea, nos preguntamos, ¿no? En realidad, ¿cómo es un día, ¿no? En nuestra vida. De hecho, como dice el hermano Celso, pues no solamente hay un día, sino hay varios días, ¿no? De vida que podemos tener. Pero no sabemos si este es nuestro último día también, pues hermanos, ¿no? Como dice el canto, un día a la vez, ¿no? No sé si mañana vendrá, pero Señor, haz que este día pueda vivir conforme a tu voluntad, dice el canto, ¿no? Eh, y la Biblia también dice eso, ¿no? Dame sabiduría, ¿no? Para vivir en este día, ¿no? Un día en el ministerio de Jesús. A ver, algún comentario, hermanos. ¿Cómo sería el día o cada día, digamos, ¿no? En el ministerio de Jesús. Estamos estudiando el libro de Marcos, hermanos. El libro de Marcos. Muy bien. Vamos a abrir entonces la Biblia, hermanos, para ver un día. ¿Cómo es un día, no? En el ministerio del Señor Jesús. Y vamos a leer el libro de Marcos, pues, ¿no? Marcos. Aquí yo tengo ya la Biblia abierta, ¿no? Y aquí voy agrandando las letras para que se vea. Entonces, hermanos, miren aquí, bueno, aquí está con Apocalipsis, que tengo que entrar a Marcos, aquí, a ver, aquí está, ¿no? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Hemos estudiado esta semana qué está pasando, hermanos, y se va a repasar este sábado en la iglesia, o en el templo, este tema, los primeros versículos de Marcos. Vamos a ver, pues ahí destaquemos cómo es un día, ¿no? En el ministerio de nuestro Señor Jesús, en el trabajo del Señor Jesús. Bueno, Marcos dice así, ¿no? Principio del Evangelio
de Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Bueno, esto hemos estudiado que aquí se destaca que a Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí el Evangelio de las buenas noticias, ¿no? Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, dice, ¿no? O sea, referido a Juan Bautista que hemos estudiado, el cual preparará tu camino delante de ti, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino, dice, ¿no? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? La prédica, ¿no? De Juan Bautista preparando el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, hermanos, el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, ¿no? O sea que Juan Bautista decía a la gente, arrepiéntanse, confiesen su pecado, vuélvanse a Dios, ¿no? Dejen de hacer lo malo, ¿no? Hagan el bien, ¿no? Y así se bautizaban, pues, hermanos, confesando sus pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él, ¿no? Eh, en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel. Es interesante también este aspecto, hermanos, su alimentación de Juan el Bautista, hermanos, no se contaminaba con nada de alcohol, entonces su comida era una comida que seguramente, pues aquí, estas langostas, miel silvestre, le fortalecía, pues, ¿no? Eh, espiritualmente, físicamente también. Y predicaba, ¿no? Juan Bautista diciendo, ¿no? Viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea que Juan Bautista ya sabía por que Dios le avisó pues a él, ¿no? De que vendría pues el Mesías, ¿no? O sea, Dios con nosotros, o sea, Dios encarnado, ¿no? Entonces Juan Bautista decía, pues yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él, o sea, el Mesías, ¿no? Que vendría, os bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino pues de Nazaret, de Galilea, hermanos, y fue bautizado por Juan en el Jordán, hermanos. O sea, viene el Señor Jesús ante Juan Bautista y le dice, bautízame. Juan Bautista no quería bautizarle, pero el Señor le dijo, deja que las cosas se cumplan así. Esos detalles sabemos por los otros evangelios, pero acá Marcos no hace mucho detalle y de frente dice, ¿no? Que Jesús se bautizó y punto, ¿no? Y después, hermanos, ¿qué pasó? Y luego dice ahí, subiendo del agua, o sea, fue enterrado dentro del agua y subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces ahí está la presencia del Espíritu Santo y el símbolo es una paloma. Es el mismo Dios, ¿no? La presencia de Dios. Y vino una voz del cielo que decía, ¿no? Y una voz del cielo dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contento, ¿no? Eh, entonces, hermanos, después dice, y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto, ¿no? Miren, así brevemente dice, ¿no? Que el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo le impulsó al desierto. Ahí estuvo allí, pues en el desierto, 40 días, hermanos, ayunó allí. Fue tentado, ¿no? Por Satanás y estaba, pues, con las fieras y los ángeles le servían. Así en forma breve, indica. Entonces aquí ya más detalles dice, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Pues aquí vemos que Herodes pues lo atrapa a Juan Bautista, no lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque Juan Bautista pues decía de que tú estás en adulterio, ¿no? ¿Cómo vas a tomar pues a la esposa de tu hermano y ahí estás conviviendo? Estás en pecado, le decía.
no tenía miedo, no le gustó seguramente eso. La metió a la cárcel, ahí estaba. Y después, hermanos, sabemos que también le cortó la cabeza, ¿no? Bueno, pero cuando estaba en la cárcel, dice ahí, nuestro Señor Jesucristo vino pues a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y en su prédica el Señor decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Arrepentíos y creed el evangelio, ¿no? Esto hemos estudiado en esta semana, hermanos. El tiempo se ha cumplido, esto es de las 70 semanas, Jesús tenía que venir, o sea, Dios no encarnado tenía que venir como hijo, entonces, y bautizarse, ser ungido, ¿no? Por Espíritu Santo, luchar contra Satanás, así como hombre, ¿no? Como un hombre, como nuestro hermano mayor, y vencerlo, ¿no? Y lo vence pues en la cruz del Calvario, ¿no? Vino a morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día, luego se fue pues al cielo con la promesa de que va a venir por segunda vez. Hay que preparar el camino ahora para la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Entonces ahí está, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces el Señor vino a formar pues su reino, o sea, eh, para ello hay una invitación para todo ser humano de esta tierra, ¿no? Y la invitación dice, arrepentíos y creed el evangelio. Bueno, hasta aquí hemos estudiado, hermanos, ya esta semana que está pasando. Se repasará este sábado en la iglesia. Pero ahora viene ese día, hermanos, en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí viene, hermanos, dice así. Y caminando el Señor Jesucristo, miren, en un día, caminando junto al mar de Galilea, imagínense ahí el mar de Galilea, no está caminando por allí. Entonces, ¿qué cosa ve, hermanos? Ve pues a Simón, o sea, a Simón Pedro, ¿no? Bueno, el Simón y también ve a Andrés, ¿no? Ve a Simón y también ve a Andrés, ¿no? Ve a Andrés. Su hermano, ¿no? De Simón. ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando la red en el mar porque eran pues pescadores. O sea, Simón y Andrés eran pues pescadores, ¿no? Eran pescadores. ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces el Señor Jesús les dice a estos dos pescadores, a Simón y a Andrés, les venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Miren lo que está pasando en un día, hermanos, en el trabajo del Señor Jesucristo, dice aquí, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y si a nosotros nos hubiese dicho eso, ¿no? Venid a mí y haré que seáis pescadores de hombres, dejando todas nuestras actividades, lo hubiésemos seguido, hermanos. ¿Qué pasa aquí, hermanos, con Simón y Andrés, su hermano, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Recibieron la invitación y dejando, dice, al instante, hermanos, sus redes, le siguieron, pues, hermanos. Qué interesante, ¿no? Escuchen el llamado, lo dejan todo lo que están haciendo y le siguen al Señor Jesucristo. Les invitan, ¿no? Para que sean pescadores de hombres. Y nosotros, hermanos, pues acá también estamos aprendiendo a ser pescadores también de hombres. El que nos está enseñando es el Señor Jesucristo, ¿no? Y pasando de allí un poco más, hermanos, miren, ese día de trabajo en el ministerio del Señor Jesús, vio pues a Jacobo, o sea, Santiago, ¿no? Hijo de Zebedeo, del papá Zebedeo. Y Juan, su hermano, o sea, Jacobo y Juan eran hermanos. Y también ellos estaban pues ahí en la barca remendando sus redes, pescadores también, ¿no? Y al instante el Señor Jesús los llamó y dice, y dejando a su padre Zebedeo, mira, lo dejan a su papá ahí en la barca, ahí con los jornaleros, y le siguen al Señor Jesucristo. Fueron en pos de él. Mire lo que está pasando en un día ahí en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, continuamos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Miren, entraron en Capernaum, hermanos. Miren, entran a Capernaum
Y luego en el día sábado, dice, entonces vamos a ver aquí en el día sábado qué pasa, a ver, en ese día. Entrando en la sinagoga, hermanos, el Señor Jesucristo enseñaba. Sinagoga es el templo de los judíos, ¿no? El templo. Hoy en día le llamamos iglesia, templo, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Nuestro grupo, nuestra iglesia tiene así. Entonces, el Señor Jesucristo, el sábado, aquí es muy importante, ¿no? Los sábados, pues. Como Él ha dado los mandamientos como Dios, pero ahí como hijo, como hombre, está obedeciendo. El día sábado, ¿qué hacía? Entonces iba pues a la sinagoga, al templo y enseñaba allí. Como nosotros también, siguiendo su ejemplo, ¿qué hacemos? Hoy día es sábado, entonces nos vamos a ir pues al templo. Ahí nuestra escuela sabática, ahí se enseña, no se comparte la palabra de Dios, ahí la prédica también ahí está en segundo servicio, en la tarde los jóvenes, también la actividad misionera, se visita, ¿no? A otras personas también, bueno, se predica. Es un día especial, ¿no? Entonces el Señor, el sábado, ¿qué hace, hermanos? Entra pues en el templo y enseña al Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nos deja. Continuando, dice el 22, y se admiraban, hermanos, de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto se destaca, Marcos destaca, ¿no? Inspirado por Dios, por supuesto, de que el Señor Jesucristo tenía autoridad, autoridad, hermanos. No como los maestros escribas, que los escribas pues tenían conocimiento pleno de cada letra, ¿no? De la palabra de Dios, palabra por palabra, todo tenían contado, ¿no? Los escribas, ¿no? Porque Dios les había encargado su palabra a los escribas, a los judíos, no escribas, y ellos pues conocían la teoría, pero no tenían autoridad, enseñaban sin autoridad. ¿Qué quiere decir eso sin autoridad? Porque enseñaban teóricamente, pero no lo practicaban. De repente nosotros también podemos ser así como los escribas. Sabemos y podemos enseñar, pero no tenemos autoridad. Nadie nos hace caso porque dice, "Pues ya, me está enseñando, dice, hay que guardarse. Pero ¿acaso este hermano que está enseñando guarda el sábado? Está ahí en su negocio, ahí está el sábado, está yendo a comprar, vender, otras cosas, ¿no? Ahora me dice que guarde sábado, entonces, pues, ¿con qué autoridad estuviéramos? Pero Jesús, hermanos, enseñaba con autoridad porque él practicaba, era la palabra encarnada, pues, hermanos. O sea, su carácter era, pues, o sea, toda esta palabra que enseñaba en su vida se demostraba, pues, ¿no? Eso es la autoridad, hermano. Eso se destaca, ¿no? Miren, en el trabajo que el Señor hacía, lo hacía con autoridad. Y había en la sinagoga de ellos un hombre, hermanos, con un espíritu inmundo, el cual dio voz. Bueno, ahí en la sinagoga, en el templo, aparece un hombre, ¿no? Endemoniado, pues, hermanos, ¿no? Con un espíritu inmundo. Y está gritando allí. ¿Y qué decía ese demonio, ¿no? Que estaba en esa persona? Decía, ¿no? Déjanos, al Señor Jesús le decía, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Entonces los demonios dicen eso, ¿no? A Jesús, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, hermanos, ¿ah? Acá estamos viendo la autoridad del Señor para botar demonios. Con autoridad va a botar todos los demonios. También estamos viendo acá que los demonios conocían quién era el Señor Jesucristo, los demonios, los ángeles caídos, ¿no? Entonces ellos están reclamando ahí, ¿no? Que, ¿no? Eh, tratando de contradecir también, ¿no? El trabajo del Señor Jesús. Sé quién eres, dice el Santo de Dios. Bueno, sabían eso. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo les reprende, ¿no? Diciendo, enmudece y sal de él. Cállate, decía, sal de él. ¿Y qué pasa con los demonios, hermanos? El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahí está, hermanos, miren, un día en el trabajo,
en el ministerio del Señor Jesús. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que seguir ese ejemplo, pues, hermanos, ¿no? ¿En qué debemos ocuparnos, hermanos? ¿No? Eh, y esto en el templo, hermanos, mira lo que está pasando. Y todos, pues, hermanos, estaban maravillados de tal manera que se preguntaban entre sí, se preguntaban unos a otros diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Ahí está el trabajo del Señor Jesucristo, ¿no? En un día, ahí en el sábado, en la sinagoga, en el templo, ¿no, hermanos? Botando los espíritus inmundos, ¿no, hermanos? Y también es el trabajo que Dios nos da y también nos da, pues, el Señor esa autoridad para botar demonios, ¿no? Y pronto corrió, pues, hermanos, su fama por toda la región alrededor de Galilea. Lógicamente, esto es una noticia que pasa, pues, de boca en boca a todo Galilea, ¿no? Y continúa ahí, hermanos, el versículo 29. Y enseguida, pues, saliendo de la sinagoga, hermanos, ¿qué hacen? Vinieron a casa de Simón, y Simón y Andrés, que eran hermanos, ¿no? Fueron ahí con Jacobo y Juan, ¿no? A la casa de Simón Pedro, ¿no? Ahí. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Y la suegra de Simón, ahí estaba la suegra de Simón, de Pedro, su suegra, Pedro tenía su esposa, ¿no? Entonces ahí la suegra estaba pues acostada con fiebre, hermanos, está enfermo, con fiebre, una calentura tremenda, ¿no? Y le dijeron luego de ella, pues, ¿no? Que estaba enferma. Entonces vino el Señor Jesucristo y tomándole de la mano, le levantó y al instante, hermanos, al instante le dejó la fiebre y ella le sirvió. Entonces vemos aquí, hermanos, la autoridad de nuestro Señor Jesús, que la enfermedad simplemente ordenaba que se vaya la enfermedad, se va la enfermedad y queda pues sana la suegra de Simón, hermanos. Y ya está sirviendo al Señor Jesucristo. Miren, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Y vemos ahí, ¿no? En un día de trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Hermano, Sí, alguna pregunta, hermano. acá lo vemos la trayectoria el día sábado, hermano, un día. Va a la iglesia y ¿qué hace en la iglesia? Enseña. ¿Qué está cumpliendo? 4:23 Mateo dice, enseñar, predicar y sanar. Ahora está mediodía ya, en la tarde, ¿dónde está yendo? A visitar Acción Misionera. ¿Dónde va a Simón? ¿Qué le encuentra? Enfermo. Entonces va a sanar, fui cumpliendo 4:23 Mateo decimos. Entonces sigamos la trayectoria, hermano. ¿Cuál es su actividad en este día? Para que sea ejemplo para nosotros también, hermano. Gracias. Amén, amén, hermanos. Bueno, continuamos, pues, y dice, y toda la ciudad, hermanos, ahí en la casa, ahí, ¿no? De Simón, Andrés, o la suegra que está allí, hermanos, ¿no? Dice que toda la gente, toda la ciudad se agolpó a la puerta, pues viene a la puerta, ¿no? Ahí de la casa. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren, los demonios conocían al Señor Jesús. Y así que toda la gente, ¿no? Que todos, uno está enfermo, así quiere estar sano, pues entonces si hay ¿no? Alguien que está sanando, vamos. Y entonces toda la gente, pues ahí se hizo sanar, se buscó sanación, ¿no? Y continúa, miren, eso es lo que estamos estudiando. Un día, o sea, ¿cómo era el día de trabajo del Señor Jesucristo, hermanos? A veces de repente no sé cómo será nuestro día de nosotros como cristianos que somos, pero aquí estamos viendo cómo era un día de trabajo del Señor Jesucristo. ¿Qué Bueno, hacía? justo, ¿Qué hacía? Sí, hermano Marcelino. no sé si se están dándose cuenta, pero hay una paradoja, hay una contradicción grande allí, porque
en su diario vivir de Jesús, en este caso el sábado, el pueblo que debería haber estado preparado para recibir a Jesús, enmudeció. Nunca estaban preparados. Pero los demonios, inclusive dijo, tú sé quién eres, el santo. Querían dar gloria a él, pero Jesús vino a rescatar a su pueblo y los demonios prácticamente sabían quién era, pero el pueblo de Dios no sabía quién era. Teniendo tanta luz, tanta profecía, tantos profetas que hablaron que vendría Jesús a este mundo. Isaías decía 6:9 decía de que ni una virgen iba a dar a luz y cuyo nombre era el Santo de Israel, el Dios fuerte. Bueno, todas esas cosas, pero el pueblo no estaba preparado. Entonces, eso es bueno subrayar, notar, ¿no? De que nosotros también en nuestro diario vivir debemos seguir el ejemplo de Jesús y todo el entorno debe saber también que adoramos a un Dios vivo y pronto a venir, inminente la venida de Jesús. Muy bien, pues así es, hermano. Sí, pues no, hermano. Pero ahora vamos a ver, ¿no? Cómo es el día, ¿no? De un día en el trabajo, ¿no? De nuestro Señor. Por ejemplo, mire, aquí dice, Marcos 1:35, hermano. ¿A qué hora se levantaba el Señor Jesucristo, hermano? ¿A qué hora se levantaba nuestro Señor Jesucristo? Y dice, hermanos, aquí la Biblia, y levantándose muy de mañana, no sé, muy de mañana, ¿qué hora es, hermano? Muy de mañana sería, pues, me imagino las 4 de la mañana, ¿no? Muy de mañana. Dice, eh, mucho antes del amanecer, ¿ah? Mucho antes del amanecer, antes que salga el sol, pues, ¿no? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ahí está, el día, o sea, su día del Señor Jesucristo, o sea, cómo es nuestro día también comparemos. Jesús lo primero que hacía era ir, ¿no? A un ¿no? Ahí, y allí seguro se arrodillaba, ¿no? Se postraba, y allí oraba, o sea, conversaba pues con su padre como ser humano, individualmente. No aquí está aquí con los demás, vamos a orar, hermanos, no, 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 él independiente, sin decir a nadie nada, a los discípulos que estarían durmiendo. Ahí los dejó, pero él se levantó y fue a orar, a tener comunión con el Padre, ¿no? Con nuestro. Entonces, ¿qué pasa con los discípulos? Seguramente se dan cuenta que no hay Jesús. ¿Dónde está Jesús? Entonces Simón dice, y los que estaban con él salieron pues a buscarle al Señor Jesucristo. ¿Dónde está? Dirían, ¿no? Y hallándole, le dijeron, pues no, le encuentran al Señor Jesús y le dicen, todos te están buscando, Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice, no, miren, Él les dice, vamos a las ciudades vecinas para que predique, dicen, para predicar. También allí, ¿no? En las ciudades vecinas, porque para esto he venido. Ahí está el propósito de la vida del Señor. Como cristianos también tenemos pues ese propósito mismo, lo que es, ¿para qué estamos en esta tierra? El Señor dice, para esto he venido, pues para predicar el Evangelio. Nosotros, nuestro propósito ahora es ese, pues. Y entonces, hermanos, y predicaba pues en las sinagogas de ellos por toda Galilea y echaba fuera pues los demonios. Así era pues el día de trabajo del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué más dice aquí, hermanos? Y vino a él, por ejemplo, ahí se aparece un leproso, hermanos. Un leproso de la carne se le está cayendo, pues ya porque está podrida la carne, ¿no? Entonces el leproso ahí, ¿no? Rogándole
y arrodillándose ante el Señor Jesucristo, le dice, pues, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, mire qué bonito, ¿no? Ese pedido, si tú quieres, puedes limpiarme. Claro, pues, hermanos, no. Si el Señor quiere, Él pues puede hacer todas estas cosas. Y Jesús, ¿qué le dice, hermanos, el Señor Jesucristo? Miren, en el día de trabajo que Él tiene, ¿no? Teniendo compasión de él, pues del leproso, extendió su mano y le tocó, al leproso le tocó. Y le dijo, quiere ser limpio. Y le limpió, pues hermano. Así que hubo él hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó pues limpio, hermanos. Limpio de la lepra, hermano. Entonces el Señor Jesucristo le dice a este leproso ya sano, le apercibió, ¿no? Rigurosamente le dice, mira, o sea, despidiéndole, le dice, ¿no? Mira, no digas a nadie nada. Mire, ¿por qué le dice, no, no cuentes, no, lo que te he curado? Cállate, no, no hables, no digas, no cuentes. Si no, anda, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces le dice, ah, lleva tu ofrenda, como está escrito ahí en la ley de Moisés, ¿no? Lo que Moisés ha escrito por mandato de Dios también. Entonces, por esta limpieza que hubo, pues hay una ofrenda que lleva eso, para que esos sacerdotes sepan, ellos sí sepan, no que ha venido pues el Mesías, ¿no? Para testimonio de ellos, para que puedan creer. ¿Por qué dijo que no diga a las demás personas que no cuente ese testimonio, hermanos? Es que todavía el día, ¿no? De que el Señor entregaría su vida, moriría en la cruz, no debía apurarse pues ese día, tenía que ser en el momento indicado, por esa razón. Pero ¿qué pasó pues, hermanos? Este leproso que se sana, pero él dice, en cuanto salió, comienza a publicar mucho, hermanos, y a divulgar el hecho, a todos empieza con, no le hace caso al Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? De manera que Jesús ya no podía pues entrar abiertamente a la ciudad porque había pues, cualquier cantidad de gente, sino que se dice que se estaba afuera en los lugares desiertos. O sea que el Señor Jesús tenía que estar pues ahí de afuera, en lugares desiertos. Y venían pues a él, al Señor Jesús, de todas partes venía. Y ustedes se pueden imaginar. Bueno, ahí está, hermanos, en el capítulo 1, un día, dice, ¿cómo era el día de trabajo? A nosotros podemos pensar, ¿y cómo nuestro día de trabajo? ¿Qué hacemos nosotros? Pues, no, hermano. Bueno, no sé, nos estamos levantando temprano, yo también estoy aprendiendo, ¿no? No lo estaba haciendo así, ¿no? Pero gracias a Dios que esta sala Zoom nos ha ayudado para reunirnos, ¿no? Es el propósito, o sea, el propósito ha sido así, ¿no? Estar dos, tres, cuatro hermanos, así, pero hermanos han sido invitados muchos y ahí estamos, Hermano, pues, en esta sala, hermanos, orando, estudiando su palabra. Lo primero que estamos haciendo es, después, no sé, haremos nuestro desayuno, nos lavaremos, después haremos pues todas las actividades que tenemos que, pero hay un propósito, pues, hermanos, ¿no? Sí, hermano, ¿alguna pregunta? hermano, acá estamos viendo también que primero en saber quién eran los dirigentes de la iglesia y a la gente corriente dijo, no digas a nadie, no. Entonces, tal vez podemos excusarnos, no sabía, no conocía, pero primero sabían los dirigentes de la iglesia. ¿Y por qué ignoraron, pues, hermano? Eso es la cosa, ¿no? Así pues, no, así como nuestro hermano Marshall indica, ¿no? Eso es lo extraño, ¿no? O sea que los seres humanos, nosotros que estamos acá, a veces no estamos apercibidos. El enemigo, pues, es el que nuestra mente hace de que esté ocupado en otras cosas, ¿no? Y no en los propósitos, no que Dios quiere. Como el Señor dice, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura, dice. O sea, que Mm, Dios lo Una quiere, cosita, hermano, antes lo que me primero. olvide. Sí, hermano.
¿Por qué el Señor Jesús a los demonios le dice, cállate? Al leproso que sea, no digas a nadie. ¿Por qué es eso? Quisiera entender eso, hermano. Bueno, hemos visto ahí que el leproso no se calló, sino contó. Entonces, el problema era de que ya se estaba queriendo adelantar, pues, ¿no? La muerte del Señor Jesucristo. Entonces, Pero o sea, ¿cómo? debe ir ¿Cómo, progresivamente. Es que cómo la se iba gente, a adelantar la muerte de Jesús? Pues? es ¿Cómo? que la gente no venía sobre todo, ¿no? Por ese interés de la sanidad que hubo en el leproso, y ya, Hermanito, y los demonios, termino sí, hermano, pues los demonios, al también ser, este es el santo, lo recordé. El propósito era, pues, ¿no? De que realmente ya el conflicto para los, para que lo maten, ¿no? Por ejemplo, María también le dice, ¿no? El primer milagro creo que es ahí en las bodas de Caná, hace el milagro de convertir el agua en vino, y el Señor Jesús le llama la atención a su mamá también, pues, ¿no? De que no era momento, pues, ¿no? O sea, simbolizando que el vino es su sangre, ¿no? Bueno, entonces, todo debía ser en su tiempo, ¿no? Entonces, se trataba de obstaculizar, ¿no? O sea, los tiempos, ¿no? O el momento en que el Señor tenía que entregar su vida, ¿no? Tenía que haber 3 años y medio de prédica, pues, hermanos, y no adelantarse ya de un día para otro, ya que lo crucifica. Sí, hermano Marcelino. esta vez dijo en el primer, ya no tenían libertad de entrar a las ciudades. ¿Por qué? Porque los enemigos, los fariseos, ellos que estaban a cargo de la religión en ese tiempo, ¿no? Entonces, veían que la prédica del Señor Jesús les estaba cortando la autoridad, el camino, todo. Ellos los preparaban para perseguirlo, ajusticiarlo y matarlo antes de tiempo. Por eso es que el Señor Jesús les mandaba a no divulgar, callarlo, ¿no? Pero es imposible uno callar, ¿no? Glorifica a Dios, ¿no? Y eso provoca a los enemigos del Señor Jesús. En este caso, el demonio hace todo lo posible por acallar la predicación de Jesús. Entonces, ustedes ven como al final, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Toda esa gente miles que han alimentado en ocasión de la predicación allá en el monte, no. Todos ellos desaparecieron, pero el enemigo como que ganó, ¿no? Para que le crucifiquen. Y eso pudo de repente adelantarse, pero las profecías estaban hechas de que a la mitad de la semana el Señor tendría que dar su vida, no antes. Por eso Jesús ordenaba que no dijeran nada, que callaran, pero los hombres somos así, pues. Bueno, sí, pues, hermanos, todo en su debido tiempo, ¿no? Bueno, hermanos, ahora el folleto de escuela sabática nos dice aquí, ¿no? En esta lección para esta semana, en la introducción, bueno, hay un dibujito ahí. El Señor está predicando en el templo judío, ¿no? Ahí está el dibujito, ¿no? En un día de trabajo él predicaba, pues iniciaba en el templo, también predicaba, como también en los diferentes lugares, en los pueblos y todo, ¿no? En todo lugar. Bueno, en los textos que en esta semana vamos a estudiar, hermanos, está Marcos 1, que lo hemos leído ya, los versículos, ¿no? Del 16 al 45, ¿no? Y vamos a comparar también, hermanos, y los otros evangelios, ¿qué dicen, hermanos? Entonces ahí está Juan, ahí vamos a leer también en esta semana Juan al capítulo 1, Marcos, vamos a reforzar el capítulo 5, versículo 41,
Vamos a leer en Lucas, hermanos, y también el libro de Levítico. Se va a estudiar en esta semana. Bueno, ahora, el versículo para que inspire toda la lección de la semana está en Marcos 1:17. Muy bien, ahí está, hermanos. Si alguien quiere leer, hermanos, ahí está en la pantalla o tiene una Biblia, puede darle lectura. Alguien, hermanos, a ver, participe. Marcos capítulo 1, versículo 17. ¿No? Este versículo es el que inspira toda la lección, ¿no?, de la semana. Así es. A ver, algún hermano que ve su pantalla y puede dar lectura, o también tiene Biblia, puede leer la versión que tiene. Marcos 1:17. Hermano Justo, Por favor, hermana Mónica, leo de la dele. pantalla, dice así la palabra de Dios. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amén, hermano. ¿Qué entendemos con estas palabras, hermanos, que el Señor Jesús dijo, pues no ahí, a Simón y a Andrés, ¿no? Hermano, Venga en pos de mí y haré pescadores de hombres. Los haré pescadores. Sí, hermano. lo contrario diríamos así, hermano. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. El que no es conmigo contra mí es. Ay, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, aquí hay un propósito, ¿no es cierto? Hay un propósito, ¿no? Hermano De Justo, que, sí, hermano Marcelino, sí. eh, si leemos del 16 al 20 entendemos de qué se trata. Dice, caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 17. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca arreglando las redes. Seguramente también eran pescadores. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y siguieron a Jesús. Allí se amplía mejor el panorama, entonces el 17 dice, ¿no? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estas personas estaban pescando y el Señor Jesús les dice, no, van a tener otro nuevo trabajo, van a ser pescadores de hombres. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿y cómo se pesca a los hombres? Pues, ¿cómo es que el Señor Jesucristo enseña a pescar hombres? Bueno, ellos pescaban pues los peces, ¿no?, que había ahí en el mar de Galilea. Entonces, ¿cómo se pesca? Yo nunca he tenido esa experiencia, ¿no?, de pescar un pez, ¿no? Ahí no, ni en el río, ni en ningún sitio. Pero habrá pues una forma de pescar, un procedimiento, ¿no? O sea, alguien de repente tiene esa experiencia. Pero acá está diciendo el Señor, yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. O sea, miren ese propósito, ¿no? Pescar hombres. ¿Qué significa eso, pescar hombres? ¿Cómo se pesca? O sea, nosotros somos un pez, digamos, que hemos sido pescados, o sea, simbólicamente hablando, ¿no? Hemos sido pescados, o sea, así como el que pesca, pues, ¿no? Alguien nos ha pescado. ¿Cómo es eso? A ver, hermanos. ¿Alguien puede explicar eso, hermanos? A ver, prenda su micro. ¿Cómo se entiende eso, hermanos? O por la experiencia que alguien puede compartir, ¿cómo se hace eso? Hermano, creo que para pescar necesita una malla y algún alimento también para poner delante de los pescados lo que le gusta, eso creo que es. Y después y solito caen el pescado. En este caso, para pescar a los hombres tenemos que tener algún truco también.
conocimiento y cuál es nuestra malla y cuál es el truco. Entonces ahí está, por ahí va el paso a seguir, hermano. Gracias. Ahí está, miren lo que dice el hermano. ¿Qué dices tú, hermano? A ver, ¿cómo es este asunto de pescar, ser pescador de hombres? Somos pescadores de hombres y si tenemos esa experiencia, ¿cómo estamos pescando a los hombres, no? ¿Cómo estamos pescando a los Hermanito, hombres? Hermana, a ver, ¿cómo se pesca a los hombres? A ver, hermano. primero le voy a contar una experiencia. Hace muchos años, todavía cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Fuimos toda la familia, ¿no? A pescar al río, de Ceila más allá como para ir bueno, ¿cómo se llama este poblado? Como para ir a Caicay, por ese lado, ¿no? Hay un puente. Fuimos y entonces, llevando nuestra caña de pescar. Claro, yo llevé preparado ya el arroz listo, cosa que nosotros sacamos el pez y ya pues nuestro sartén todo para freír. Y para ir a pescar, una debe tener noción dónde pescar, cómo debe ser el río, en qué parte del río, ¿no? Y nosotros no sabíamos. Lo que nosotros nos pusimos en la pista, en la carretera y bajamos y ahí estaba el río, ¿no? Pero el río estaba así casi pedrejoso. Y yo pienso que para ir a pescar no se debe ir a un sitio donde había mucha piedra, sino hay que ir a un sitio donde el agua esté verde y no haya piedras, sino más bien donde sea el sitio, debe ser un sitio así hondo y que debe haber más agua, ¿no? Entonces allí, pero nosotros ya también, como no sabíamos, tiramos por donde estaban las piedras y pues la caña de pescar se atascaba, ¿no? Y ahí hemos estado como una hora, creo, intentando y no sacamos ni un pez, hermano. Y pues habíamos ido a almorzar, ¿no? A la orilla del río. Entonces, ¿no? Y no sacamos nada, pero felizmente yo llevé huevos y como ya teníamos el arroz, pues eh, empecé a freír los huevos y eso almorzamos, ¿no? Entonces no sacamos, era un chasco para nosotros, no saben, y nos dijeron después, no, ustedes tienen que ir a un sitio donde el agua en el río tiene que verse medio oscuro y tiene que ser así, sin piedras, ¿no? Allí pueden sacar el pez. De la misma Uh, forma, hermanito, ¿no? Eh, cómo pescar hombres, ¿no? Es mediante la palabra de Dios, que si nosotros como los discípulos ya estaban siendo adiestrados, preparados por nuestro Señor Jesús, ya tenían el conocimiento de la palabra de Dios y qué decir y qué hablar, ¿no? Y qué hablar, y por ellos no, sino que mediante el Espíritu Santo se llega a las personas predicando su palabra. Entonces, hay personas que van a aceptarte, hay personas que no te van a aceptar también, ¿no? Entonces, llevar su palabra de Dios es pescar, hacer dar el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanito. amén, amén, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Yo también me estoy poniendo a pensar, hermanos, cómo se pesca, ¿no? Esta semana yo estuve, o sea, pasada ya, fui un rato al Cusco y entonces ahí hay una persona, ¿no? Que es un ingeniero de sistemas, ¿no? Y tiene ahí un puesto, ¿no? Vende computadores y todo, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Hermano, me dice, ¿no? O sea, había sido hermano adventista, ¿no? Entonces él me dice, ¿no? ¿Y cómo conociste el evangelio? Digo, hermano, tú pues, una vez has venido ahí por mi barrio, hay un cuarto que han alquilado y ahí yo era niño y yo he escuchado ahí la palabra. Ahora yo soy bautizado, mi familia, su familia también, y así. Entonces yo ni siquiera sabía, pero habíamos predicado pues ahí, ¿no? Y así,
hermanos. Entonces, me estoy poniendo a pensar, ¿no? Cómo se pesca a los hombres, ¿no? Entonces, como dice la hermana, dirigidos por la creencia que tenemos y el Espíritu Santo nos dirige, porque el que dirige la obra es Dios, inocentemente nosotros hacemos todo lo que Dios dice, ni cuenta nos damos y los hombres como pescados, entonces, escuchando la palabra son atrapados. Como el Señor Jesús dice, pues no, venid en pos de mí, ¿no? Y entonces dejándolo todo, pues le han seguido, pues, ¿no? Ahí tocó sus corazones y les dije, oh, también arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado y la gente también, pues, no, se arrepentía y pues, se hacía parte, ¿no? Del discipulado, ¿no? Se hacía discípulos del Señor Jesús. Bueno, Justo, hay tantas bueno, que no sabes, pero es el Espíritu Santo el que dirige. Sí, hermano. quisiera contarle la historia de los hermanitos que vinieron en busca de Biblias. Los pescadores tienen carnada, pues. Cuando tenía 4 años tendría, pequeñito. Mi hermano mayor, hermano Hipólito, me llevó al río Vilcanota de Guarujani. En el hombro me llevó, llegamos, me hizo sentar a la ribera del río, pescó bastante peces grandotas. Puso en mi espalda, los peces se movían, llegamos a casa, comimos trucha, pero hasta decir basta. Entonces, para pescar tenía unos gusanitos, eso era la carnada. Y contando de los hermanitos que han venido a buscar Biblias, Dios prepara pues la carnada. Por radio dice, escucharon los hermanitos, estaban estudiando, una sola Biblia tenían y eso, todo el pueblo prácticamente, como 30 personas estudiaban la Biblia, una sola Biblia. Con su velita allí estudiaban. Y en radio escucharon de que están regalando Biblias. Ay, están regalando, vamos, ¿y a quiénes van a ir conmigo? Ya, son 4 personas fueron al Cusco. Pero no se recordaron en qué iglesia estaban regalando Biblias. Fueron a los Maranata, fueron a los evangélicos pentecostal, asambleas de Dios, testigos de Jehová, fueron a los mormones, nadie regalaba Biblia. Por fin en la tarde, ya casi cansados, llegaron a la iglesia adventista en la avenida Pardo, los 4 jóvenes. Nosotros en la iglesia Quecho estábamos celebrando el programa de jóvenes. Entraron los 4, se sentaron. Estamos terminando el himno final, la oración final, cuando dijo amén. Los 4 desfilaron, estaban saliendo así, fue corriendo ya en la puerta del cuarto, los encontré a los 4. Y en hecho los invité, ¿de dónde venían? Los abracé, ellos se emocionaron. Hemos escuchado que estaban regalando Biblias y hemos venido a todas partes. Nadie daba, acá tampoco. Dice, no, aquí está la Biblia que están buscando. Justo el hermano Hipólito con su Biblia grande. Y les dije, acá están buscando Biblia, acá, les va a dar la Biblia. Y adentro les dio, pero un mensaje hermosísimo. Les dijo, mire, si ustedes están enseñando algo que no está hablando la Biblia, ustedes van a rendir cuenta a Dios por todo el pueblo. Mira, esta es la Biblia católica, una Biblia gigante con bordes dorados, que dice aquí, así, así, así. La gente se emocionaron y dijo, mañana domingo nos vamos a reunir, no vengan, por favor. Y fueron pues con Biblia, con todo, con la fe de Jesús. Y ahora es pues, cada corte una iglesia, pero formidable. Eso es la carnada y eso es el pescador de hombres. Muy bien, hermanos. Hay una infinidad entonces de formas de pescar a los hombres. Es dirigido todo por el Espíritu Santo, ¿no? Cada uno debe tener su testimonio también, hermanos, ¿no? Como uno ha sido ah, pescado, ¿no? En este caso, personalmente, yo me estoy poniendo a pensar
de que las situaciones difíciles, cuando uno se siente impotente, que es mi caso, entonces necesitas, ¿no? De la presencia de ese Dios que no lo conoces. Yo sentí esa necesidad y entonces nuestro Dios se ha manifestado, ¿no? Resolviendo los problemas y entonces mi fe ha empezado a crecer. Entonces Dios existe, dije, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que esto haya podido suceder, si haya resuelto? Entonces, de ahí yo también me acerqué, ¿no? Ahí ya a la iglesia, o sea, conscientemente, ya pues, ¿no? Estudiando también este curso, La Fe de Jesús, y ya pues me entregué al Señor y de ahí hasta acá, ¿no? Bueno, hay N formas, cada uno seguramente tiene su testimonio, ¿no? Ahora, vamos a aquí leer, hermanos, el comentario de la lección, que es la introducción, hermanos, ¿no? Para esta semana. Hermanito, Sí, antes de que sí. lea el Ah, comentario, quisiera leer esto. Ser pescador de hombres es tejer redes de amor y citas que permitan socializar en armonía con aquellos que se enfrentan a un hombres modo de vida renovado y fresco. Y no es pescarlos para luego echarlos como a los peces, ¿no? Como los peces a la barca del olvido y hombres allí para que se atrofien, sino favorecerlos con el oxígeno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces acá en esa cita, ¿no? Muy hermoso, son darles amor, ¿no? Hacerlos conocer, y realmente a veces nosotros cuando vemos que personas se bautizan, las mismas personas que han llevado la palabra de Dios a veces se olvidan de esas personas. De repente al principio nomás le visitan, ¿no? Eso hacemos, hasta yo también, ¿no? Al principio damos los estudios bíblicos, después se bautizan, a veces no se bautizan, lo dejamos así, ¿no? Lo dejamos, nos olvidamos de ellos. Y eso pasa mucho y los hermanitos pues, son como niños, ¿no? Que tenemos que ayudarlos a encaminarlos, ¿no? Y bueno, que pidamos a Dios, ¿no? Para que nos pueda ayudar el Espíritu Santo. Amén, hermanito. amén, amén. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Todo el poder en el cielo y en la tierra está en mis manos. La vida, la muerte, todo está en mis manos. Por tanto, con la autoridad que tengo, dice, vayan y hagan discípulos, dice, ¿no? Entonces, lo que hermana está mencionando es hacer discipulado, ¿no? Porque a veces es bonito todo, ¿no? La palabra de Dios y todo, pero eh, cada persona, o sea, que es pescado, digamos, para el reino de Dios, entonces tiene que mirar al Señor Jesús. Discipular, el discípulo pues va a mirar y depender del Señor, no de los seres humanos, ¿no? Y va a tener su comunión con Dios y todo ello, ¿no? Discipular, eso es el mandato, ¿no? Discipular. Hay que enseñarles en ese sentido, ¿no? A mirar y depender del Señor, ¿no? No de los hombres, sino de Dios, ¿no? Bueno, voy a leer, hermanos, y ya para concluir, aquí la lección dice así. Cada evangelio, hermanos, no son cuatro, ¿no? Ahí está Mateo, está Lucas, Marcos, Juan, bueno. Cada evangelio, hermanos, presenta pues el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Entonces, no es idéntico, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? El evangelio. Por ejemplo, en Mateo, muestra, pues, hermanos, ahí en Mateo, muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el sermón del monte. Miren, así ¿no? Mateo explica, ¿no? El trabajo del Señor Jesucristo, ¿no? Llama discípulos y pues dice, predica el sermón del monte, ¿no? Claro, en el fondo hay ese principio, ¿no? Que se predica, se enseña y se sana, ¿no? Sí, alguien quería participar, creo, a ver, alguna pregunta. Ya. Continuamos entonces, hermanos, ya continuamos. Entonces, hermanos, aquí
Eh, en Lucas, en el libro de Lucas, hermanos, narra, pues, no ahí, la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Así, ¿no? Está en el Evangelio según San Lucas, digamos, según Lucas. En Juan, hermanos, cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó pues su primera señal. Ahora, en el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando ahora, hermanos, pues narra el llamado de 4 discípulos, como hemos visto, ¿no es cierto? ¿A quiénes? A Andrés, a Simón, sus hermanos, y también a Jacobo y Juan, pues no. ¿No? Y describe pues un sábado ahí, hemos visto ahí, en un sábado en Capernaum, y lo que ocurrió luego, pues hermanos, este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da pues al lector una idea de quién es él, quién es el Señor Jesús. En el segmento de Marcos que estudiaremos esta semana, hermanos, hay muy pocas palabras de Jesús, ¿no? Un breve llamado al discipulado, la orden que le da a un demonio, ¿no? que salga, ¿no? de esa persona, el plan de visitar otros lugares, ¿no? Para esto he venido, para predicar, vamos a otros pueblos, y la curación también de un leproso junto, es lo que hemos visto, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote, ¿no? Para ser declarado limpio. Eso para testimonio del sacerdote, ¿no? El énfasis, hermanos, está pues en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Al escritor del Evangelio le gusta usar la palabra inmediatamente. O sea, en este caso, Marcos es bien breve, o sea, sintético, como diría hermanos, ¿no? No hace mucho comentario, sino al grano va, pues, ¿no? Trata de hacer ver Directo. los... Ajá. Y dice aquí esto para ilustrar la rapidez, ¿no? Característica, pues, del ministerio de Jesús también, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es la introducción, hermanos, a la lección que vamos a estudiar esta semana, pues, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Pues eso es lo que está en la introducción, hermanos. Ahí, ¿no? Y después viene ya ahí los Hermano, comentarios. Sí, pregunta, hermano. hermano, ¿cómo ha podido escribir Marcos? Si Marcos aparece en el año 40, por ahí más adelante, creo, pero no lo vio a Jesús, no estaba en el tiempo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo 31 muere y luego aparecen los discípulos. Seguramente él, ¿de dónde ha sacado estos datos, hermano, Marcos, para escribir? Como no estaba con el Señor Jesucristo, no lo vio, etcétera, ¿no? Gracias, hermano. Hermanos, buenos días. Me gustaría de Sí, repente aportar con algo ahí. sí, hermano. Participa, hermano. Buenos días, hermano. Justo, buenos días. Aquí, hermano William. Ah, Ah, bueno. primero, hermanos, tendríamos que analizar que no es el único discípulo que escribe de esa forma. Lucas tampoco conocía al Señor Jesucristo y escribe también sobre él. Entonces, la gente conocía de primera mano muchas cosas que Cristo ha hecho. Incluso la misma Biblia dice que ha hecho tantas cosas que no alcanza papeles para poder escribir todo lo que ha hecho. Entonces, lo más básico, digamos, o lo principal se escribió de él. Así como Lucas va a comenzar a indagar de Jesús porque quiere saber, y ese es el punto nuestro también, de tener que aprender de Jesús. ¿Quién es Él a pesar de todo lo que hemos estudiado? Creo que aún no lo conocemos bien. Necesitamos, igual que ellos, indagar más de Cristo. Y justamente esta escuela sabática que empieza ahora nos empieza a indicar varias cosas, ¿no? Primero, que Marcos utiliza una forma más directa de hablar de Jesús. Hay varios puntos de qué hablar. De repente me gustaría solo poner un énfasis en este punto acerca de pescador de hombres. El trabajo de esos 4 discípulos era eso, pescar.
¿no? Entonces, ¿qué hace Cristo? Les llama la atención algo que ellos conocen en parte, pero les llama a una labor un poco extraña. ¿Cómo se pesca hombres? Pues ustedes han hablado acerca de formas, métodos humanos de pescar, pero Dios tiene un método muy interesante que solo Cristo lo sabe. Y eso tenemos que aprender, cómo es que él aparentemente utiliza ese término de pescar hombres, ¿no? Y otra cosa muy importante es que les llama a ellos y ellos dejan su trabajo. Me pregunto si nosotros, al momento de conocer a Cristo, hemos dejado todo y hemos comenzado a ser misioneros, que eso es lo que fueron ellos. Ya no trabajaban, hermanos, en pescar, ya dejaron esa labor. Todo el tiempo estaban con Cristo, no había tiempo para pescar. Entonces, eso les ayudó a entender otra actividad. Claro, utiliza el término de pescar Cristo, pero específicamente es como llevar o hacer una actividad o ser misionero para que las personas puedan ver a Cristo y vamos a ver que poco a poco van a estar llamándose entre ellos, ¿no? Y así van a estar llamando y van a comenzar a formarse así los 12 discípulos, ¿no? Entonces, es la primera parte, es lo interesante de esta sección, es que llama a que nosotros muchas veces de repente nos confiamos en lo que conocemos para poder vivir, pero no nos dejamos en las manos de Cristo para poder vivir como misioneros. Entonces, ¿cuánta actividad misionera se hace en nuestra vida en esta semana? Si hemos tenido la posibilidad de hacer eso o es que simplemente nos hemos enfocado en nuestro trabajo y si había tiempo por ahí hablábamos algo de Dios, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Willy. Hermanos, sí, pues, hermanos, saben que, a ver, un ratito, hermanito, a ver, estaba pensando en que realmente, pues, aquí estamos estudiando y entonces, nos encomendamos a Dios, ¿no? Concluyendo nuestro estudio, nuestra oración, así. Entonces, hermanos, creo que estamos saliendo ya al trabajo, pues, ¿no, hermanos? Al trabajo misionero, ¿no? Que estamos llamados para eso, nosotros los hermanos, ¿no? O sea, para ganarnos el pan de cada día, uno se gana como profesor, como médico, como ingeniero, no sé, como lo que sea, pero eso es secundario, pues, ¿no? Pero dentro de ese trabajo, de repente, como profesor, como negociante, empresario, entonces hay gente en el entorno, hay alumnos para el profesor, para el empresario, tiene sus clientes. Entonces uno está viendo, aquí está las personas que son como peces y tengo que atrapar a todos ellos para el reino de Dios, ¿no? Entonces ahí uno piensa, ¿no? El Señor ha dado su vida por ellos, ahora yo tengo que hacer también, ¿no? Y con mucho amor, no sé, Dios nos pondrá palabras en la boca y empezamos a hablar aquí, esa nuestra primera conversación siempre va en torno, pues también, ¿no? En esa dirección, ¿no? de, de atraerlos al Señor, ¿no? Claro, un trabajo responsable también que haga una persona, pues dice mucho, ¿no? Para las personas que ve, entonces dice, realmente esta persona es responsable, ¿no? Y así. Caso, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? De un hermano que me contó, les conté también, ¿no? Que es ingeniero civil, entonces él se fue en el carro de los empleados porque el carro de los ingenieros se malogró y ve pues ahí a su capataz, por decirlo, ¿no? Que tenía una cuadrilla, el encargado, había estado dando estudios bíblicos a todos los obreros ahí que están en el carro, están cabeceando ya cansados, pero estaba dando pues, estudio. Entonces, y el ingeniero que entró a ese carro vio eso y le dice pues al el capataz, al ingeniero, les, ingeniero, les, en verdad, mire, usted no nos está dando trabajo. Y el ingeniero, el hermano, dice, ¿cómo? Dice, ¿sabes? El que nos da trabajo es Dios, dice, ¿no? Porque usted nos ha dicho, ¿no es cierto?, que hagamos tal tarea, ya. Pero nosotros hemos visto que nuestra capacidad es para más de esa tarea y hemos hecho más, porque no trabajamos para usted, sino trabajamos para Dios.
Y me cuenta, pues, este hermano ingeniero, mira, esto me ha pasado. Pues. Ese capataz, mira, me ha hecho que trabajan para Dios y han hecho más de lo que he hecho. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Entonces, uno estudia la palabra de Dios, o sea, es guiado, es pescador de hombres, ¿no? Entonces está trabajando, tener esa mentalidad, ¿no? Salimos, de repente vamos a ir en el combi, mirar, ¿no? Las personas pueden reaccionar como sea, pero nosotros estamos pensando, y yo estoy aquí para pescar hombres, ¿no? Para llevar al reino de Dios, porque si me olvido de eso, ya pues me estoy peleando, ¿cómo voy a ganar así? Voy a pescar hombres, ¿no? Sí, si me estoy peleando, discutiendo, entonces tengo que tener, pedir al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, ¿no? Para que, ¿cómo lo puedo hacer? Llevar siempre para bien, ¿no? Bueno, digo eso no porque no perder de vista, ¿no? Como comentaba el hermano. Si alguna hermana quería comentar, creo, Sí, hermano, o justo hermano. yo Sí, hermano. quisiera comentar, bueno, respecto a lo que decía nuestro hermano Willy, lo que comenta usted también, nosotros cuando nos bautizamos, ¿cierto? Cuando nacemos como nueva criatura, también nacemos como misioneros. Es decir, nosotros no solamente debemos pensar de que debemos tener un trabajo de evangelista que lleve todo nuestro día a estar en comunión con Dios, o sea, con Cristo y estar hablando de la palabra. Nosotros en nuestro diario vivir debemos estar hablando, debemos estar siendo luz para otros, no solamente porque somos como los apóstoles, ¿cierto? Que fuimos llamados por Dios, sino que siempre, siempre debemos ser testimonios para otros. Eso es nacer como un discípulo, es como nacer, ¿cierto? Ay, se me fue la palabra, pero Misionero. como misionero, esa es la palabra, mi hermano. Nacemos como misioneros. Y lo otro que hacía la pregunta nuestro hermano Celso respecto a cómo era que Marcos había conocido a Jesús y él, o sea, no le había conocido a lo mejor porque era tan pequeño. Se dice que en un episodio que ocurrió cuando tomaron preso a Jesús, había un jovencito, ¿cierto?, que estaba tapado con una sábana, y cuando le llaman a él la atención, ¿cierto?, sale corriendo dejando la sábana atrás desnudo. Se dice que ese era Marcos cuando era pequeño. Es lo que se dice, la tradición, no lo sé si sea así o no, solamente Dios lo sabe, con respecto a la pregunta del hermano Celso. Muy bien, hermanos. Ahí está, pues, esta semana vamos a estudiar de este tema, hermanos. Y hay que leer también los comentarios de la hermana White, hermanos, que son interesantes. Le doy una leidita, hermanos. Dice así: después que hubo entrado, dice, en su ministerio, nuestro Señor Jesús nos dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Miren, el día de trabajo del Señor Jesús, dice. Entonces, a mí me conviene hacer las obras del que me envió. Y a nosotros el que nos envía también es Dios, pues, el Señor Jesús. Y conviene que mientras el día dura, pues hay que trabajar para el Señor. La noche viene cuando nadie puede obrar. Así dice Juan 9:4. Jesús, hermanos, no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle, pues, ¿no? De repente, un miércoles, digamos, solamente para ir a la iglesia, de repente cae la lluvia o el frío. No, no voy a ir, entonces rehuye, pues, ¿no? De ir o visitar a una persona, ¿no? Para dar un estudio. No está lloviendo, está haciendo frío, no. Jesús nunca ha rehuido, ¿no? Su responsabilidad, ha cumplido, hermanos, ¿no? Es decir, Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle, ¿no? De repente simplemente profesamos ser cristianos y no somos en verdad cristianos, eso es lo que está diciendo. El carácter, hermanos, positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse pues en nosotros, hermanos, mediante la misma disciplina que él soporta. ¿Cómo era pues el Señor Jesucristo disciplinado, hermanos?
¿no? Era pues positivo, un carácter positivo, enérgico, era sólido, fuerte, hermanos, así era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así debemos también nosotros ser, ¿no? Disciplinados, ¿no? En hacer las cosas bien hechas, ¿no? Para Dios, pues hermanos, ¿no? Y en todo lo que hacemos hay que dar gloria siempre a Dios. Y a nosotros se nos ofrece, pues hermanos, la gracia, ese poder de Dios que el Señor Jesús como humano también recibió, pues el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Se nos ofrece que también, ¿no? Vamos a tener esa capacidad. Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, compartió la suerte de los pobres. Miren, mírenlo pues al Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? ¿Acaso él estaba pensando en qué cosas, no? En casa, no sé, cosas materiales. No, no, no. Él compartió, hermanos, la suerte de los pobres, ¿no? ¿No? Económicamente hablando. Conoció por experiencia, hermanos, sus cuidados y penurias y podía consolar y estimular, pues, a todos los humildes trabajadores. Así que él fue, pues, así, una persona así humilde, sencilla, no económicamente pobre, hermanos, ¿ya? Y así fue, ¿no? Los que tienen pues un verdadero concepto, dice, de la enseñanza de su vida, no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases, que los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos. Hermanos, sí, pues aquí, hermanos, creo que lo que también yo veo, hermanos, donde siempre he estado, hermanos, para mí es imposible, imposible, o sea, realmente no, o sea, yo no puedo ver dentro de la iglesia que haya diferencia. No, o sea, donde yo he estado, nunca. He visto, sí, hermanos, o hasta pastores así, que a veces se quieren diferenciar. Todos, para mí personalmente, ¿no? Somos iguales. Nadie puede levantar, debe levantar cabeza, porque todos somos iguales, pues, ¿no? Pecadores. Y somos hermanos, ¿no? Y dirigidos por nuestro Dios. No, no, nunca. Si he chocado de repente con alguien de repente es justamente eso, porque no somos nada, pues hermanos, no, todos somos iguales. Nadie, ni por su posición económica o su profesión, todos somos iguales, ¿no? Uno haya estudiado, no ha estudiado, todos somos para Dios iguales. Entonces, como dice, ¿no? Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que debe hacerse distinción, pues, entre las clases. No puede, no debe haber distinción de clase. No puede haber en una iglesia eso, ¿no? Eso ya no sería iglesia, pues, de Dios. Que los ricos han de ser honrados más que los pobres, no, eso no se puede ver, ¿no? Eso ya no sería iglesia. Cristo eligió pues lo insensato del mundo, hermanos, a los que éste consideraba indoctos e ignorantes para confundir a los sabios. Ahí está, por ejemplo, la hermana White, ¿no es cierto? Que era pues una hermanita inválida, que no estudió segundo de primaria, pero qué maravillas ha hecho Dios. Y estoy leyendo justamente estos comentarios inspirados por el Señor, que esta hermana ha escrito, pues ahí están los comentarios, lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, los folletos está lleno de los comentarios, no que realmente pues Dios le ha inspirado, pero era pues algo que no, para la gente no valía para nada ya, pero así Dios Marco, elige a las personas en este mundo como pescadores. ¿Acaso él ha elegido ahí dentro de los fariseos, doctores de la ley, ellos que sean mis discípulos? No, a pescadores. Sí, hermano, alguien quiere comentar, hermano, comenta. sí, hermano, justo. Entonces, esta posición de lo que está leyendo usted ahora último, acerca de que Cristo eligió lo insensato del mundo, entonces también tendría que entenderse que ese lado, cuando dice rico, no específicamente se refiere a la riqueza de dinero,
sino, o lo material, sino a, digamos, al conocimiento, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un poquito de repente, eh, quisiera hacerme entender. Por ejemplo, ¿quién tiene más la razón? ¿Alguien que ha estudiado teología o un hermanito que ha estudiado el libro de Espíritu y Profecía, pero nunca ha pisado en la universidad? Muy Me dejo bien. entender. Sí, ¿Quién de los sí, dos tendría la razón? ¿O quién sería, digamos, rico, ¿no? En ese caso. O entonces, o quién sería el pobre, digamos. ¿A quién se referiría en este caso pobres? De repente a los pobres en espíritu, ¿no? O sea, hay mucha connotación acá. La riqueza específicamente para este tiempo a veces también se refiere a esto, ¿no? Si Cristo eligió a lo insensato del mundo, ¿quiénes son? Que nosotros nos consideramos insensatos en este mundo, para que Cristo nos elija, digamos. Nosotros nos claro. consideramos ricos en conocimiento de repente o somos pobres en conocimiento, refiriéndose a lo espiritual. Claro. Hermanos, hay una ilustración, ¿no? Que escuché, ¿no? Hermanos, y esto es de que había un violinista, un maestro del violín, entonces, y cobraba, pues, no por enseñar. Entonces, a una persona que no sabía nada, ¿no? De violín, viene y le dice, por decir, voy a poner, ¿no? Digamos, sea 30 soles te cobro a ti, te voy a enseñar. Muy bien. Entonces, otra persona que ya sabía tocar violín, hermanos, va pues y le dice, bueno, maestro, yo quiero que me enseñes. ¿Y cuánto me vas a cobrar a mí? Pero tú sabes tocar este violín. Sí, ya sé tocar violín. A ti te va a cobrar 100 soles. ¿Pero por qué? Si a esa persona que no sabe nada, le estás cobrando 30 soles y a mí me vas a cobrar 100. Ya sé yo. No, es que para enseñarte a ti esto va a ser difícil, porque tú tienes que desaprender todo lo que has aprendido, tienes que olvidar, y eso es difícil para que después yo te enseñe a ti. O sea, por ejemplo, Moisés, hermanos, era pues una persona bien preparada. Moisés era una persona bien preparada, ¿no? Iba a ser faraón, pero Moisés tenía que entrar a la universidad del desierto, siendo pastor de ovejas, labrador del campo, para que se olvide lo que había aprendido, porque lo que aprende en las universidades de este mundo es pues a depender de uno mismo, yo puedo, ¿no? De ahí que él quería resolver los problemas matando a los soldados egipcios, libertar al pueblo. Él quería sí servir a Dios, pero no se hace pues así, entonces él tenía que aprender a ser manso y humilde. 40 años estoy en la Universidad del Desierto, pues hermanos. Pablo, por ejemplo, era un erudito, un fariseo de fariseos y todo. Y él mismo dice, pues pongo al tacho de basura todo lo que he aprendido para reaprender, dirigido por el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora, y generalmente las personas que son humildes, que no dependen de sí mismo, entonces a esas personas Dios puede usar porque la persona va a decir, yo no sé nada, esto es lo que dice Dios y solamente digo lo que dice Dios. Pero a veces las personas que creen que por lo que han entrado a la universidad tienen conocimiento, creen que saben y utilizan sus estrategias y eso no sirve para nada, pues estrategias humanas. No, o sea, ¿quién va a dirigir la obra? ¿Nosotros o está dirigiendo Dios? Pues no. Entonces, hay un contraste ahí, justamente ahí el comentario, hermanos, dice, Cristo eligió lo insensato del mundo, no dice, a los que éste consideraba, dice, indoctos e ignorantes, o sea, el mundo considera, pues así, ¿no? Indoctos, ignorantes, para confundir a los sabios. Es decir, lo que decía nuestro hermano Willy también, un hermanito que ni siquiera ha entrado pues a la escuela, apenas sabe leer o aprendido, pero estudia la Biblia y obedece, cree y obedece. Ese hermanito pues es sabio, inteligente, ¿no? No, para Dios, no para Dios.
y le va a ir bien, pues, porque está haciendo caso a Dios, ¿no? Que aquella persona que es un premio Nobel, pero desobediente y confía en sí mismo, pues, ¿no? Bueno, para Dios esa persona que por más que sea premio Nobel es un ignorante, pues porque no conoce a Dios, pues, ¿no? Bueno, dice aquí, hermanos, los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, ¿no? Pero con el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden porque tenían ante sí un ejemplo divino, pues. O sea que para los pescadores, en este caso, ahí estamos, ¿no? Con Simón, Andrés, Juan, Jacobo. Entonces ahí mirando al maestro de maestros, pues no directamente aprenden, pues no, con el ejemplo del Señor Jesús. Cristo les fue presentado, dice, Cristo les fue presentado, dice, las verdades más elevadas, pues no. A los que Dios emplea en su servicio, hermanos, a los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera con el fin de que los sirvan. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente, es lo que estamos haciendo, para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales Él murió, pues. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Hermanos, la vida terrenal del Salvador, de nuestro Señor Jesús, hermanos, la vida terrenal fue pues una vida de comunión, dice, con la naturaleza y con Dios. Así que, hermanos, nuestro libro no de estudio debe ser la naturaleza, hermanos. Tenemos que ver, ahí hay muchas leyes, hermanos, que hay que aprender en la naturaleza. Y nuestra comunión con nuestro Creador, pues con nuestro Dios. Ese era, dice, la vida terrenal del Salvador. Su mamá, la Virgen María, ¿no? Le enseñó, pues a través de este libro de la naturaleza, le educó. Jesús no fue ante los rabinos, no, ahí no se formó, ¿no? Sino que su mamá le educó, ¿no? En esta comunión, hermanos, nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Jesús, hermanos, obró con fervor y constancia. Qué interesante, nuestro Señor, ¿no? Es una maravilla. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, hermanos, ni llevó tan pesada carga de las tristezas y los pecados del mundo. Pues el Señor es el que ha llevado toda esa carga, hermanos, ¿no? Nuestras cargas Él ha cargado, pues, ¿no? Nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien de los hombres. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, pues, hermanos. No obstante, era pues la suya una vida de salud, pero era saludable el Señor. En lo físico como en lo espiritual fue su símbolo el Cordero, ¿no? Claro, se simboliza al Señor Jesucristo como el Cordero, ¿no? En lo físico y en lo espiritual. O sea que como Cordero tenía que ser sacrificado, víctima expiatoria, ¿no es cierto? Y manso también en lo espiritual, como el Cordero, ¿no? Sin mancha y sin contaminación, hermanos. Así tenía que ser el corderito que se sacrificaba, ¿no? Sin mancha ni contaminación, como dice Primera de Pedro 1:19. Tanto en su cuerpo como en su alma, hermanos, fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Bueno, ahí está, hermanos, el comentario y continúa todavía, ¿no? Cuando el pueblo miraba a Jesús, veía un rostro en el cual la compasión divina se armonizaba con un poder consciente. Parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, aunque de modales suaves y modestos, hacía sentir a los hombres un poder que si bien permanecía latente, no podía quedar del todo oculto. Bueno, aquí, hermanos, creo que esta partecita es importante, tanto en su cuerpo como en su alma, fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto, que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a su ley. O sea que el Señor, aquí estamos, hermanos, en esta sala, y su propósito de Dios es mediante la obediencia a sus leyes que Dios nos da. Es que es lo que quiere, hermanos, aquí nos está diciéndonos
así como el Señor Jesucristo también, ¿no? Integralmente, ¿no? En su cuerpo y en su alma, espiritualmente y también, ¿no? Físicamente, Él ha sido un ejemplo, pues es un ejemplo para nosotros y ese es o sea, restaurar, ¿no? Esa imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, esa imagen que en el Adán que no había caído en el pecado como lo creó, está restaurando, pues así, ¿no? Que pues podamos ser íntegros, hermanos, físicamente y espiritualmente, hermanos, obedeciendo sus mandamientos, sus leyes. Que Dios los bendiga. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermano, justo, pero quería hacer un comentario también, ¿cierto?, respecto a esto último que estábamos estudiando el espíritu de profecía. Debemos ser obedientes y someter todo, todo, todo a la voluntad del Señor. Eso es ser sabios, eso es tener sabiduría, eso es tener inteligencia. Cuando nosotros, aunque tengamos, no sé, tengamos intenciones muy buenas, todos debemos someterlo a Dios, porque si no lo sometemos a Dios son solamente deseos de hombres, propuestas de hombres. Y todo lo que nosotros hacemos es como trapo de inmundicia o sea, nuestra sabiduría no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Es decir, todo tenemos que someterlo a Él. Debemos ser obedientes como fue Él, ¿cierto? Si hubiésemos sido así desde un principio, la humanidad sería totalmente distinta. Hermanitos, vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre bendito, estamos agradecidos porque usted nos permite despertar, mi Señor, y compartir con usted este hermoso sábado, Señor. Le queremos suplicar que su Santo Espíritu sea quien nos guíe y nos acompañe, que nos podamos llevar lo que hemos aprendido el día de hoy, también, mi Señor, y ponerlo en obra y práctica. Padre bendito, ayúdenos a ser hijos obedientes, así como lo fue Jesús, mi Señor. Ayúdenos a seguir su ejemplo, Padre bendito, también para hacer luces para otros también, mi Señor. Utilícenos, Padre bendito, para ser instrumento en sus manos, mi Señor, para compartir el pan espiritual con otros también, con aquellos que lo necesitan, mi Señor, para que podamos ser, mi Señor, pescadores de hombres, Padre bendito. Y Señor, usted nos ha encomendado una misión. Le rogamos que ponga el deseo en nuestro corazón de hacerlo, la voluntad, mi Señor, y también el poder, Padre amado, para poder llegar a esos corazones que están en busca de usted, mi Señor Santo. Padre bendito, no merecemos nada. Le queremos rogar que usted bendiga a cada familia aquí representada, a nuestros hijos, mi Señor. Bendiga las iglesias también, Padre bendito. Y Señor, lo pedimos todo en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Feliz Hasta sábado, mañana, hermanos. hermanos. Feliz Feliz sábado. sábado.